14 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El precursor de la Cruz Roja. A mediados del siglo XIX, un banquero suizo llamado Henri Dunant estuvo en una región cercana a Solferino, Italia, cuando se enfrentaban los ejércitos francés, austríaco y piamontés. En la mañana del 24 de junio de 1859, como consecuencia del conflicto, había 40.000 jóvenes entre heridos y fallecidos, sin que nadie se condoliera de su suerte. El empresario convenció a los moradores de las poblaciones vecinas para que socorrieran a los heridos, sin fijarse en el color de su bandera. Afortunadamente, los habitantes de esa región repetían con frecuencia el lema de San Francisco de Asís, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, como se llama la última encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. 3 años después, el banquero escribió un libro que tituló Un recuerdo de Solferino, donde plantea la iniciativa de crear una sociedad cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempos de guerra, por medio de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente calificados para su trabajo. Fue el inicio de la moderna Cruz Roja. Pero antes de Henri Dunant, el banquero, hubo otro personaje, nacido a mediados del siglo XVI, que quedó huérfano de madre cuando apenas era un niño. Vivió luego solo con su padre, que era un mercenario militar, quien también falleció cuando el niño estaba llegando a la adolescencia. Después de estar vinculado un tiempo en el ejército, salió herido y enfermo, y cuando se recuperó, desorientado y sin un sentido claro de la vida, fue atrapado por el vicio del juego, que lo dejó en la miseria, solo y confundido. De este hombre frágil se valió el Señor para su tarea. Era un poco lo que dice el texto evangélico de hoy, cuando Jesús tomó la palabra y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Los pequeños en la Biblia no son necesariamente los niños y niñas, sino los humildes, los frágiles y los pecadores. Y ese era el caso de nuestro personaje. Jesús continúa: Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El personaje de nuestra historia, el jugador empedernido, se llama Camilo de Lelis, quien además no cumplía lo que prometía. Años atrás, cuando estuvo a punto de naufragar, le prometió al Señor que se haría religioso franciscano si lograba sobrevivir, y no cumplió. Ahora que su vida estaba naufragando, se acordó de esa promesa y se ofreció a los padres capuchinos como obrero en una construcción que estaban haciendo y como mensajero del convento. Uno de los sacerdotes capuchinos, que daba alguna charla de formación cristiana a los obreros, habló de forma tan convincente que Camilo sintió un llamado especial de Dios a cambiar su vida. Tenía 25 años. Camilo volvió al hospital, donde le habían tratado sus dolencias sin mucho éxito por la poca preparación de los médicos y enfermeros y las condiciones insalubres en que se atendía a los pacientes, y se ofreció como voluntario para cuidar a los enfermos. Y fue tal su habilidad para sanar a los enfermos y su espíritu de caridad en el trato con las personas,
que lo nombraron administrador del hospital. Y luego viene lo más interesante. Camilo ya era otra persona. De ese jugador empedernido ya no quedaba nada. Con algunos compañeros, inspirados en su ejemplo, decidieron fundar una asociación dedicada al servicio de los enfermos, no solo en el campo de la medicina, sino también de la espiritualidad. Con la asesoría de su confesor y director espiritual, San Felipe Neri, decidió seguir los estudios hacia el sacerdocio. Con sus compañeros de asociación hicieron un voto de atender con el espíritu caritativo de Jesucristo a todos los enfermos, especialmente a los contagiados por la peste, a los prisioneros y a los heridos en conflictos y guerras, sin dejarse llevar por ideologías, nacionalismos, razas, religión o partidos políticos. A finales del siglo XVI, varios siervos de los enfermos, como se llamó la congregación, acompañaron las tropas que se desplazaban hacia Hungría y Croacia. En los campamentos de guerra, lo mismo que en las zonas más azotadas por las epidemias y por los desastres naturales, los siervos de los enfermos se distinguían tanto por su entrega generosa al servicio de los enfermos, como también por la cruz roja que llevaban en sus uniformes. Por eso le hemos colocado como título a esta reflexión el precursor de la Cruz Roja, refiriéndonos no a un banquero altruista, sino a alguien que fue en su juventud un jugador empedernido. Ese es el santo que celebramos hoy, San Camilo de Lelis, fallecido en Roma un 14 de julio de 1614. Una pregunta para compartir en familia. ¿Qué es lo que hace que una persona prisionera de alguna adicción realice un cambio radical en su vida? Unámonos a esta plegaria a María, Madre de los pequeños y humildes. María, Madre de los humildes y de los sencillos, en ti resonó la buena nueva de tu Hijo Jesucristo, quien vino a buscar a los pecadores, a los últimos y a los pequeños. El Padre Dios ha dirigido su mirada hacia ti, la joven sencilla de Nazaret, la sierva humilde e insignificante ante el mundo, y te ha colmado de gracia plena y bondad divina, llamándote bienaventurada. Míranos, Madre, con bondad y misericordia, y líbranos de nuestras fragilidades, sánanos de nuestras adicciones, consuélanos en nuestras tristezas, y acompáñanos en las oscuras noches de nuestro espíritu. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.